Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Marco Galicia. Es un gusto para mí compartir con ustedes este espacio virtual. Pues para quienes están interesados en el tema de análisis de estados financieros, específicamente utilizando las razones financieras, pues este espacio es para ustedes. He preparado esta serie de videos en mi canal para que ustedes puedan aprovecharlos. Espero que sea de gran utilidad para acrecentar sus conocimientos financieros. Muy bien, para desarrollar el contenido de esta temática del uso de razones financieras, he preparado un documento de Excel que es el que voy a compartir con ustedes ahora mismo, acá. Tengo como contenido un mapa de razones. Son 31 razones que voy a desarrollar una por una para ustedes. Lo voy a hacer en 31 videos diferentes. Por eso los invito a que se suscriba a mi canal y esté al pendiente de cuando vaya subiendo las publicaciones de los nuevos videos de este tema y de otros temas que preparo para ustedes, que comparto para ustedes. Muy bien, además, si llega a tener alguna duda o comentario en el contenido de este video o de otros, pues déjelo en los comentarios al pie del video y será un gusto para mí, pues, atenderlos. Y si les es de utilidad el contenido, no deje de dar me gusta para yo saber que ha sido de su satisfacción. Pues bien, tenemos estas 31 razones, están agrupadas de acuerdo a la perspectiva que puedan tener de análisis, tendencias de la empresa, razones de liquidez, razones de rotación, eficiencia operativa, utilidad operativa, riesgos de negocio, riesgos financieros y análisis de crecimiento. Estamos en el grupo de utilidad operativa y este video, el número 21, corresponde a la razón de retorno sobre activos totales. Cuando leemos el nombre retorno sobre activos totales, y como ya hemos venido platicando que las razones financieras es una relación entre dos cuentas contables, ¿sí? Prácticamente entre dos valores. Entonces, si estamos hablando de retorno sobre activos totales, pues ya estamos pensando que vamos a establecer una relación sobre los activos totales de la empresa. Así que nos vamos a las fórmulas, pero previo a desplegar la fórmula, vamos a trabajar eso. Aquí está. Retorno sobre activos totales, la número 21. ¿Sí? Muy bien. El retorno sobre activos totales va a tener como numerador, entonces, los activos totales. Pero vamos a trabajar un promedio, ¿sí? Vamos por partes. Primero, los activos totales. Hay que considerar que estos equivalen a una inversión. ¿Qué inversión? La empresa obtiene fondos monetarios a través de financiamiento. Esos fondos monetarios con ellos va a invertir en activos, ¿sí? Con los cuales espera realizar sus operaciones, con ellas obtener ventas y de esas ventas lograr obtener una utilidad. Entonces, los activos totales se considera como la inversión que se hace en la empresa. Muy bien. Ahora, ¿por qué el promedio? Hemos platicado de esto. Vamos a tomar un promedio entre el saldo inicial del periodo y el saldo final del periodo. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de abarcar en un mismo periodo, pues, aquellos cambios que pudieran haber durante ese periodo de tiempo. Pensemos un periodo contable normal de enero a diciembre, del 1 de enero al 31 de diciembre.
pues necesitamos considerar los cambios que pudo haber tenido los activos totales en ese periodo de tiempo. Entonces, por eso vamos a realizar un cálculo del promedio del valor de los activos totales. Ahora, esta parte es el denominador de nuestra fórmula. Ahora, el numerador, ¿sí? Como estamos hablando de un retorno, quiere decir, vamos a relacionar una utilidad, ¿sí? Una utilidad, un valor de utilidad sobre los activos totales. Pero, ¿qué utilidad? Veamos un poco. Al decir qué utilidad es porque hasta ahora pues también hemos ido desarrollando y poder apreciando de mejor forma que tenemos diferentes utilidades en el estado de resultados. Veamos, partimos de ventas. A estas ventas le restamos un costo, voy a colocarlo así. Con ello obtenemos una utilidad bruta. Luego, a esa utilidad bruta le restamos los gastos operativos junto y obtenemos una utilidad operativa. A la utilidad operativa le restamos intereses, ¿sí? Y tenemos una utilidad antes de impuestos. A esa utilidad le restamos los impuestos y con ello tenemos la utilidad neta. Muy bien. Ahora tenemos utilidad neta, utilidad antes de impuestos, utilidad operativa y utilidad bruta. Ahora, ¿cuál de estas tomar como numerador? Veamos. Ahora, como el valor de la razón llamada retorno sobre activos totales nos va a dar un número que nos va a permitir medir qué tan eficiente ha sido la administración para gestionar los activos totales, la inversión en la empresa, para poder generar utilidades. Entonces, como hablamos de que los activos totales, pues los tenemos para desarrollar las actividades de la empresa, buscando con esas actividades obtener ventas y de esas ventas obtener utilidad, entonces los activos totales los vamos a relacionar con la utilidad operativa. ¿Sí? Entonces, con ello, insisto, el retorno sobre activos totales nos va a permitir medir qué tan eficiente ha sido la administración en la utilización de los activos totales de la inversión que hay en la empresa que también la ha utilizado para generar utilidad. ¿Qué utilidad? La utilidad operativa. Entonces, el valor que nos resulte nos va a indicar cuántas unidades monetarias de utilidad operativa es capaz de generar por cada unidad monetaria de activos totales. Voy a colocarlo acá. ¿Cuántas unidades monetarias de utilidad operativa es capaz la empresa de generar por cada una unidad monetaria de activos totales, de inversión, ¿sí? De inversión que tiene la empresa? Así que ese es el valor que vamos a obtener. Como, como hemos venido platicando en otros videos, el resultado que obtengamos acá, considerarlo si es bueno o es malo, pues depende de
del giro de negocio, ¿sí? La empresa en la que estemos también se considera sus estrategias. Puede ser que dentro de un giro de negocio hayan varias empresas, queramos comparar la nuestra con las otras que están en el mismo giro, pero también habrá que considerar las diferentes estrategias en cuanto a cómo se manejan los costos, los gastos y en dado caso los intereses e impuestos todavía no, porque estamos trabajando con la utilidad operativa. Entonces, comprender que pueden haber diferencias de estrategias en el manejo de los costos y los gastos operativos. Esto debido a que, a pesar de que una empresa, varias empresas estén dentro de un mismo giro de negocio, pueden tener diferentes estrategias para gestionar, repito, los costos y los gastos. Pero es un buen medidor de comparación con tomar el resultado de nuestra empresa con otras del mismo giro de negocio, siempre considerando esos posibles cambios que pudieran haber. Muy bien. Entonces, ya teniendo una claridad, desarrollamos este cálculo básico. Acá con este ejemplo bastante básico, supongamos que tenemos ventas de 1000, tenemos un costo de ventas de 500, nuestra utilidad bruta va a ser de 500, los gastos operativos de 300 y tenemos una utilidad operativa de 200. Vamos a tenerlo hasta acá. Tenemos los activos totales, saldo inicial y activos totales, saldo final. El saldo final lo vamos a encontrar en el periodo que estamos analizando, pues, en el balance general. ¿Ya? Entonces, que tenemos acá, ¿sí? Y el saldo inicial lo vamos a encontrar como saldo final del periodo contable inmediato anterior. ¿Ya? Pensamos que tenemos 4200. Entonces, el promedio va a ser igual, utilizar fórmula de Excel. El promedio es la suma de 4200 más 5000 dividido entre 2. En este caso, nuestro promedio es de 4600. Entonces, el retorno sobre activos totales para el ejemplo que estamos trabajando va a ser igual a utilidad operativa dividido por promedio de activos totales, ¿sí? Y tenemos este resultado. 4.35%. Nuestro medidor nos dice que la empresa tiene la capacidad de generar un 4.35%, ¿sí?, de utilidad por cada una unidad monetaria de activos totales. Lo vemos en un valor acá, por verlo así, es capaz de generar 0.04 centavos, podemos llamarlo así, por cada unidad monetaria de activos totales que posee la empresa como inversión para desarrollar sus actividades operativas, generar ventas y obtener utilidad. ¿Sí? Entonces, ese es el ciclo. Tener fondos financiados, se invierten en los activos con el objeto de desarrollar las operaciones, obtener ventas, de esas ventas generar utilidades. Entonces, en ese ciclo, esta empresa ha sido capaz de generar esa utilidad, un equivalente a 0.04 por cada una unidad monetaria de los activos totales que se han invertido para llevar a cabo las operaciones. ¿Esto es bueno o es malo? Les decía, lo podemos comparar con
con otras empresas del giro de negocio, no vayan a cometer el error de comparar un giro de negocio de retail, una empresa de retail, con una empresa de servicios hospitalarios o una empresa de telecomunicaciones, etcétera. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas comparaciones. O bien lo podemos hacer con el historial de la empresa, cuando no tenemos información de otras empresas, pues con las tendencias que ha tenido la empresa en los últimos periodos. Así que esa puede ser una medida. Lo otro lo podemos comparar con los presupuestos, principalmente el del año anterior, y los objetivos de la empresa. Ahora, para maximizar el beneficio de este dato, lo importante es tomar estos resultados y considerarlos en las proyecciones. Es decir, si llegamos a concluir que un retorno sobre activos totales 0.04, pues es bueno, pensémoslo así, pero puede mejorar, entonces nos va a ser más útil partir de aquí para proyectarnos. Ahora, ¿cómo proyectarnos? Gestionar este retorno sobre activos totales, tendríamos que gestionar el numerador y denominador que hay en nuestra fórmula. La utilidad operativa, pues en algunas ocasiones pudiera ser menos controlable. ¿Por qué? Porque la utilidad operativa acá, pues depende en buena parte de los gastos operativos, que los podemos gestionar. La utilidad bruta que proviene de las ventas y el costo de ventas. Probablemente uno de los factores más complejos de gestionar son las ventas, ¿sí? No quiere decir que sea imposible o muy buenas estrategias, podemos gestionarlas, pero es más complejo. Entonces, luego, el costo de ventas lo podemos gestionar cuando por lo menos tomamos en cuenta tres elementos, el costo, cantidad, ¿sí? Y volumen, por ejemplo. Muy bien. Ahora, gestionando elementos como estos, podemos llegar a obtener algún cambio en la utilidad operativa. Esta utilidad operativa, pues debería de aumentar si lo que queremos es mejorar nuestro retorno, ¿sí? Ahora, los activos totales promedio. Puede hacerse acá dos cosas. Podemos considerar, evaluar los activos totales con un objetivo de disminuirlos, ¿sí? A, a un valor óptimo, es decir, al que sea lo mínimo necesario para realizar las operaciones de la empresa. O bien se puede optimizar los activos, el uso de los activos. Se puede optimizar el uso de los activos actuales. Es decir, con el valor de activos totales que se tiene actualmente, pues analizarlos y llegar a un punto de tratar de optimizarlos, es decir, de sacar el mejor provecho de ellos para acrecentar las operaciones, acrecentar las ventas, ¿sí? O bien para disminuir los costos, también podemos optimizar el uso de nuestros activos para disminuir los costos o bien para disminuir los gastos operativos, algún software, alguna maquinaria, en el costo de ventas, pues optimizar el uso de los inventarios, etcétera, pues eso también puede ayudarnos. Entonces, o disminuimos el valor de los activos totales a un óptimo, podemos optimizar el uso de los activos actuales. Y otro punto a considerar, voy a poner acá con un color azul para que no se nos pierda. El otro punto es tomar en cuenta notas a los estados financieros. En las notas a los estados financieros, les he dicho, tiene información también descriptiva,
¿sí? Y alguna información de detalle respecto a las cifras que están en los estados financieros. Entonces, consideremos aquella información que esté en los estados financieros, ¿sí? En las notas, respecto a los activos totales. Puede ser las depreciaciones, cuál es el método de depreciación que se está utilizando, nos puede servir para comprender cuál va a ser el comportamiento de los activos totales para los siguientes años, ¿ya? También pudiéramos ver si dentro de las notas a los estados financieros se describe pues alguna obsolescencia de activos, ¿sí? Y pudiera ser que estén todavía formando parte de los activos totales o algún dato descriptivo importante en las cuentas por cobrar, en los inventarios, en las mismas cuentas de efectivo que pueda estar alterando, digámoslo así, el resultado del retorno sobre activos totales, pero que podemos tomar en cuenta para proyectar y buscar la mejoría de nuestra razón. Esos son los puntos a considerar. Muy bien, ahora apliquemos este valor en nuestro ejercicio, ¿sí? Sería el número 21. Voy a confirmar, retorno sobre activos totales, sí es el número 21. Y vamos a desarrollar en conjunto el año 16, 17, 18, 19 y 20. Muy bien, ubiquemos los datos que necesitamos. Primero necesitamos la utilidad operativa. Buscamos acá, vamos a desmarcar estos valores para que no nos confundan. Ubicamos la utilidad operativa, la utilidad antes de intereses e impuestos. De acá. Y el total de activos que lo tenemos en el balance general. Tenemos el total de activos. Muy bien. Vamos a tomar acá un cálculo y vamos a traer acá, para una forma didáctica, para tenerlo presente, el promedio del total de activos. En el año 17 empezamos con el promedio, porque vamos a hacer un promedio del periodo 17 y necesitamos el saldo final del periodo, ¿sí? Acá está, es el año 17, 16.190 y necesitamos el saldo inicial que corresponde al saldo final del periodo inmediato anterior, es el año 16. Como en el año 16 solo tendríamos el saldo final y no tenemos el saldo inicial, pues no podríamos hacer un promedio. Entonces vamos a iniciar con el promedio del año 17. Les colocamos promedio de el año 17 y año 16, en este caso. Luego, promedio del año 18 y 17. ¿Por qué? Porque estamos tomando el saldo final del año 18, que es 16.167, y el saldo inicial, que corresponde al saldo final del año, pues, del periodo inmediato anterior, que en este caso es el 17. 16.190 es el saldo inicial. Por eso es que lo estoy tomando acá. Muy bien. Y continuamos con el siguiente año, el año 19 a la 18. Si pude haber copiado la fórmula, sí, pude haberla copiado, arrastrado hacia los otros años, pero
Quiero que vayamos paso a paso en esta ocasión y ustedes lleven la secuencia de cómo vamos calculando nuestros valores. Luego tomo el año 20 y 19, 18,518 y 18,318. Ya tengo los promedios de total de activos. Ahora el retorno sobre activos totales procedo a calcular y es la utilidad operativa, o la utilidad antes de intereses e impuestos, en este caso, dividido el promedio del total de activos. ¿Sí? Tenemos la fórmula. Bien. Tenemos el periodo 20, 3,885 dividido 18,418, el promedio total de activos del mismo periodo. Muy bien. Así que nuestro retorno sobre activos totales es este. Rápidamente nos podemos dar cuenta que ha venido en una disminución nuestro retorno sobre activos totales. Cuando vemos cuál ha sido el comportamiento de la utilidad antes de intereses e impuestos, podemos ver que ha tenido una tendencia de alguna forma sostenible. Podemos verlo un poco más, por ejemplo, en un análisis horizontal, ¿sí? ¿Cuál ha sido su comportamiento? Al año 17 disminuyó un poco menos, pero siempre una disminución al año 18 en comparación con el año 17. Luego tuvo una disminución fuerte y pareció recuperarse en el año 20, porcentualmente en cambios de año en año. Acá en valores, pues, podemos ver que en valores no ha llegado al valor que tenía en el año 16. Ahora, ¿qué ha pasado con los activos? En promedio, los activos han ido subiendo, es decir, ha ido aumentando la inversión que se ha hecho en la empresa. Inversión para realizar las operaciones, para poder obtener ventas y poder generar utilidades. Pero ese ciclo no está teniendo ese objetivo, no ha alcanzado ese objetivo satisfactoriamente, porque cuanto más se ha ido aumentando la inversión para llevar a cabo las operaciones de la empresa, el retorno sobre esos activos ha ido disminuyendo en un valor, pudiéramos decir, no tan considerable de punto 23 a punto 21, pero el punto es de que al aumentar la inversión, se esperaría que el retorno sobre activos totales por lo menos se mantuviese igual o mucho mejor que aumentara. El objetivo es que aumente, pero no debería de disminuir, ¿sí? Por lo menos debería de mantenerse igual para soportar algunos aspectos externos que esté afrontando la industria, ¿sí? Pudiera necesitarse una inversión para mantener el retorno, pero en este caso no es así. Se ha tenido un aumento en la inversión, pero el retorno sobre los activos ha ido disminuyendo. Entonces, esto requiere una revisión y análisis, ¿sí? Les he dicho que los resultados de las razones, más que concluyentes, lo que hacen es darnos un indicio, un síntoma de algún posible problema económico que tenga la empresa. Acá, el resultado de acá partimos, ¿sí? De acá partimos a un análisis. Es decir, acá es cuando el analista va a empezar también, empieza a continuar su trabajo. Ya estos valores son los que le van a dar una guía de por dónde llevar a cabo su investigación, su análisis. Entonces, ya tenemos un resultado pues bastante llamativo en cuanto al retorno sobre activos totales y cómo podemos ir manejando las comparaciones
de los valores del numerador y denominador con los comportamientos. Aquí podemos tratar también un índice de tendencias, etcétera, y eso nos va a ayudar. Les invito a que se suscriba a mi canal y esté al pendiente de nuevas publicaciones. Y si el contenido de este video ha sido de su utilidad, deme un like para yo pues saber que ha sido de su satisfacción. Si tiene alguna duda o comentario en el contenido, respecto al contenido, hágamelo saber en los comentarios al pie de este video. Soy Marco Galicia y nos vemos en una próxima. Muchas gracias.